Por favor, indícanos tu nombre completo y tu RUT para iniciar tu exposición. Mi nombre completo es Tomás Enríquez Carrera. Mi RUT es 16.100.336-0. ¿Empiezo? Podemos iniciar. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio de participación. Extiendo mis saludos al Consejo Constitucional, a la Comisión de Expertos y a todos los que han sido partícipes de este proceso. Como mencioné, mi nombre es Tomás Enríquez, vengo hoy día en representación de la organización ADF International, pero en lo personal y más importante que eso, como un chileno más que tiene la esperanza de que este proyecto llegue a buen puerto. Voy a referirme en mi presentación a dos aspectos fundamentales que están entrelazados y voy a explicar por qué. Y esto se refiere a la cuestión de la protección del derecho a la vida en el anteproyecto constitucional y cómo creo y aconsejo que el Consejo modifique el anteproyecto para dar una mejor protección al derecho a la vida del que hay en este momento. El anteproyecto de constitución implica, a mi parecer, un retroceso en la protección de este derecho y en particular en relación con la persona que está por nacer, al no extender su reconocimiento de manera explícita a este individuo. El anteproyecto sugiere consagrar el derecho a la vida en términos de asegurar a todas las personas el derecho a la vida y luego señala se prohíbe la pena de muerte. Eso, por supuesto, formalmente es correcto, pero desde el punto de vista de cuál es nuestra tradición constitucional y el estado actual de la protección del derecho a la vida del que está por nacer, se queda corto. Si lo contrastamos con la actual constitución, esta señala que se asegura a todas las personas el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. La ley protege la vida del que está por nacer. Existe por ello un borrado jurídico del que está por nacer, que ya no queda ni siquiera como persona, o más bien, ni siquiera como persona, sino que como un bien jurídico de especial protección constitucional, que recuerdo ha sido uno de los argumentos que se han dado a lo largo de los distintos debates que hemos tenido en nuestro país sobre esta materia por parte de quienes han querido ampliar el acceso al aborto, ya sea como una prestación de salud o directamente como un derecho. Es mi parecer que Chile no puede ni debe retroceder del reconocimiento que en el pasado se ha hecho de la personalidad jurídica del que está por nacer, que fue reconocida en su momento por el Tribunal Constitucional en la sentencia rol número 740. Es más, al tiempo de analizarse la constitucionalidad de la ley de aborto en tres causales, una pluralidad de jueces, que eran 5 de los 10 que integran el Tribunal Constitucional y que por lo mismo no formaron mayoría en este punto, estuvieron por declarar la constitucionalidad de la ley de aborto en tres causales, esquivando por completo la cuestión de la personalidad del no nacido, precisamente porque no existía una mayoría que dejara de lado el precedente constitucional que ya existía en ese momento. De tal manera que la jurisprudencia que está vigente en nuestro país hasta el día de hoy sigue siendo aquella que reconoce respecto del no nacido su carácter de persona. El punto no es irrelevante, pues del reconocimiento de su personalidad se sigue, por ejemplo, la necesidad de interpretar la legislación que le atañe al que está por nacer a la luz del principio pro homine, aplicando en forma restrictiva la ley de aborto en tres causales. Y esta ha sido, por ejemplo, la aproximación que ha tenido nuestra Corte Suprema de Justicia, como quedó plasmado en el caso Hamed con Hospital de Carabineros, de rol 15460 de 2019, que fue uno de los primeros en que se aplicó la ley de aborto en tres causales con posterioridad a que había sido aprobada la ley de aborto por el Congreso en su momento. Entonces, en caso de que se elimine este reconocimiento, se abre la puerta a una interpretación laxa de la ley de aborto, por ejemplo, fundada en el hecho de que ella no tiene por objeto fundante el buscar un equilibrio entre los intereses de la mujer que vive un embarazo producto de una violación o de alto riesgo, o con un hijo que padece una llamada inviabilidad fetal de carácter letal. Por ello, el llamado que hacemos a los consejeros es velar porque la nueva constitución, como mínimo, mantenga el reconocimiento de la personalidad del que está por nacer, de la misma manera que se encuentra ya en la actual constitución. Pero mejor aún que avance en consolidar su protección, despejando las dudas que se ha buscado sembrar en el pasado sobre esta materia. Una manera en que esto se hace posible es mediante la adopción de la formulación de protección del derecho a la vida que se encuentra hoy en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es uno de los tratados de derechos humanos que se encuentran ratificados y vigentes en Chile. Y este señala en su artículo 4.1 que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y este derecho estará protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción. Además, esta convención señala en su artículo 1.2 que para los efectos de la convención, persona es todo ser humano.
Esto me lleva a la cuestión de la interpretación conforme que se pretende incorporar en la Constitución en el artículo 5º propuesto, incisos 2º y 3º. Lo primero sobre esto es una advertencia. El inciso 3º señala, en este momento, que la ley determinará la forma y el procedimiento en que el Estado cumplirá las sentencias dictadas por tribunales internacionales cuya jurisdicción sea reconocido. Esto significa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo interesante es que la redacción es suficientemente ambigua como para afirmar que la ley debiera regular el cumplimiento no solo de las sentencias dictadas en casos en que Chile es parte, sino que también en aquellos en que no lo es. Y esto me parece, en lo personal, extremadamente peligroso e insensato. No tengo el tiempo para extenderme en profundidad sobre las razones de por qué el llamado criterio de interpretación conforme puede implicar que la Constitución se ajuste no solo al contenido de los tratados, sino que la interpretación de los tratados realizada por organismos internacionales, y en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esto me remito a las exposiciones que han sido realizadas por los profesores Julio Alvear, Soledad Bertelsen, Gonzalo Candia y otros ante la Comisión de Derechos Civiles y Políticos, considerando que dan buenas razones de por qué es preferible cerrar la puerta a esta posibilidad puntual. Por nuestra parte, consideramos razonable tomar esta determinación política en atención a lo siguiente. Lo primero es que no existe una obligación sobre Chile como Estado, ni sobre el Consejo como órgano, de tener que poner los tratados internacionales al mismo nivel jerárquico que la Constitución, ni menos sobre ella. Esto es una decisión política y soberana de los Estados. En este sentido, la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional no ha generado problemas en la aplicación del derecho, a mi parecer como alguien que ha practicado el derecho constitucional y no siendo un académico en todo caso. Y se ha estimado, por su parte, que los derechos reconocidos en los tratados son elementos que ayudan a interpretar nuestra Constitución para fijar su sentido y alcance, pero no implican forzar la adecuación de la última a los primeros. La realidad nos muestra que la actual jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples aspectos es desprotectora de algunos derechos que la tradición constitucional chilena y nuestra sociedad entera valoran, siendo el más claro la protección del derecho a la vida de todo ser humano desde antes de su nacimiento. Si se deja tal cual como está el anteproyecto, se abre la puerta de par en par a tener en Chile sometido a los dictados de la Corte Interamericana en casos respecto de los cuales Chile no ha sido parte, y que son los únicos a los que en realidad nos encontramos convencionalmente obligados a acatar, siguiendo las obligaciones que expresamente se contrajeron por la ratificación de la Convención. En el orden práctico político, toda la tesis del control de convencionalidad, que es a la que se refiere el criterio de interpretación conforme, o más bien con la que juega directamente, se encuentra fundada en una premisa que es falsa. Y antes que eso, no se encuentra fundada en el texto de las convenciones, y aquí cito directamente o me hago referencia al profesor Jorge Contese, que siendo un partidario del trabajo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha reconocido en sus propios escritos e investigaciones en esta materia de que no hay fundamento normativo real en el texto de los tratados para fundar este control de convencionalidad. Es un invento pretoriano. Pero a lo que me refería con esto es que la idea del control de convencionalidad depende, y me refiero al control de convencionalidad como lo ha explicado y desarrollado la misma Corte Interamericana, depende de una premisa tácita que no es real, que es su infalibilidad. Como ella presume de no errar, tiene la arrogancia de pretender que todos acojan de manera acrítica sus dictámenes, pero aceptando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí se equivoca, no es razonable aceptar una configuración de nuestro sistema jurídico por el cual no existan alternativas para corregir o contestar a esos errores. Si la interpretación conforme significa que es de obligatorio acatamiento la interpretación de la Convención Americana hecha por la Corte, entonces es obligatorio tener que aceptar sus errores y la imposibilidad de que esos errores sean corregidos, salvo la improbabilidad de que la misma Corte tenga una epifanía de su error, pero que en su teoría no van a existir casos en los cuales ella pueda solucionar dichos errores. Y eso, me parece, no tiene ningún sentido. Además, la Convención Americana no establece una jerarquía entre la Corte y los más altos tribunales de los estados, como es la Corte Suprema o la posible Corte Constitucional, ni tampoco establece que ella vaya a estar por sobre los demás poderes de los estados que son iguales en jerarquía a los tribunales. En el peor de los casos, ellos son pares que se miran de igual a igual, y esa igualdad es un prerequisito para que exista verdaderamente un diálogo entre ellos. Y voy a terminar señalando, para el caso, y cómo lo conecto con la cuestión del derecho a la vida, cuáles son los errores del caso Artavia, que es hoy día, al momento que grabo estas palabras, el caso líder en materia de interpretación del derecho a la vida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que yo considero que fue un gravísimo error de la Corte, sin imputar la intención que hubo detrás. Pero porque es un error, me parece que es insensato que tengamos que aceptar que esa es la forma correcta de aplicar la Convención Americana, que, si es que se sigue con la propuesta del anteproyecto, tendría que ser lo que prime sobre cualquier referencia que pongamos en la Constitución. Y esos errores son, primero, el señalar que la concepción, y disculpen que se me ha acabado el tiempo, pero con esto termino. Primero es señalar que concepción es implantación. Hubo una violación absoluta y total del tenor literal del tratado y a un análisis histórico falseado, por el cual la oposición de 3 estados a que se reconociera el derecho a la vida del que está por nacer era argumento suficiente para la Corte para considerar de que en realidad ningún estado quiso proteger la vida antes del nacimiento. Segundo, que señala que si bien la Convención dice que personas son todos los seres humanos, la misma Corte dice que no puede reconocerse la personalidad de los no nacidos, lo cual obviamente es un error grave. Y además desconoce que el artículo 4 señala que este derecho, es decir, el derecho a la vida, estará protegido por ley en general desde la concepción. Y por último, porque es una convención regional que, a diferencia de todos los demás tratados de derechos humanos, fue explícito en querer establecer este derecho con una protección que alcanzaba hasta antes de nacer, pero la Corte consideró que dado que los demás tratados de derechos humanos no consideraban de esta manera la protección del derecho a la vida del que está por nacer, luego la Convención Americana tampoco lo hacía, lo cual es absurdo y contraviene cualquier principio de interpretación constitucional o de tratados de derechos humanos. Por estas razones, primero, sugiero que se proteja correctamente el derecho a la vida del que está por nacer, y segundo, que se rechace la posibilidad de un criterio de interpretación conforme que nos obligue a seguir los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera acrítica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás. Agradezco tu presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. A continuación daré cierre a la reunión. Voy a dejar de grabar.